a mí no me molesta, hermano, espero que usted tampoco. Los niños son vida, están en medio de nosotros. Hay que darle gracias a Dios por eso. Hay un dicho entre cristianos, mis hermanos. Digo entre cristianos porque alguno de pronto no lo ubica, de pronto nunca escuchó este dicho, pero hay un dicho entre cristianos que dice, en el cielo va a haber sorpresas. En el cielo va a haber sorpresas, no sé si alguno lo ha escuchado. La sorpresa es que van a estar algunos que usted no pensaba que iban a estar. ¿Y este qué hace aquí? La otra sorpresa es que no van a estar lo que usted pensaba que iban a estar, entonces es, ¿y ese qué hace allá? Pero la otra sorpresa es que esté yo. ¿O esté usted? Hermanos, realmente para nosotros eso es una sorpresa. Porque el que entiende lo que es sin Cristo, lo que sería su vida sin Cristo, entiende que es una sorpresa que Él esté en el cielo con el Dios Santo. Pero la Biblia no nos habla de sorpresa, nos habla de gracia. Dios nos da gracia para que podamos estar nosotros con Él. Así que para el Señor no es una sorpresa que nosotros seamos de Él. Para el Señor la salvación es de Él. Él es el que salva, Él es el que nos rescata. Pero, mis hermanos, no se espera que nosotros simplemente pensemos, Dios me salva y ya está. Al que Dios salva, el que es del Señor, el que es un cristiano, es una persona que da fruto. Su vida debe testificar, su vida debe evidenciar de que es un creyente. No es que nosotros nos rescataron y de pronto simplemente vivamos como querramos vivir. Todos nosotros intuimos que esto sea así. La Biblia dice que somos salvos. ¿Por qué? Somos salvos por gracia. Ok. La Biblia nos dice somos salvos por gracia mediante la fe. ¿La fe en quién? Cristo. Dios nos da gracia, somos salvos por gracia mediante la fe en Cristo Jesús. No intuimos nosotros, mis hermanos, que alguien como Diomedes Díaz hoy no está en la gloria eterna. O usted dice, no, él se salvó. O soy yo el único que piensa lo contrario. Nosotros decimos, por los frutos de ese varón, podríamos pensar, no lo creo, no lo sé. Pero ninguno de nosotros puede asegurarlo. ¿Por qué? Porque Dios salva por gracia, mediante la fe. Pero por los frutos nosotros podemos decir, tal persona es muy probable que no sea del Señor, que no esté con Él en la patria celestial. Dios lo tenga en su santa gloria. Hay un fruto que evidencia si alguien es o no es del Señor. De manera que no es simplemente que en el último suspiro, como el ladrón en la cruz, estaremos allí, digamos, yo en ese momento final, yo digo, Señor, ten piedad de mí, Él me rescata y ya está. No, hay una vida de fe que acompaña por medio de obras. La fe sin obras es muerta. El que cree en Cristo se evidencia en su manera de andar, en su manera de caminar. Así que la vida que confiesa a Cristo, son estos salvos por gracia, pero viven una vida de gracia. Si lo está la persona en el cielo, nosotros terminaríamos sorprendiéndonos por alguien que de pronto no pensamos que estuviera allá. Entre comillas decimos que tendremos esa noción en el cielo, alguno lo piensa. Pero la realidad, mis hermanos, es que todos los que estén allí, en el cielo junto con el Señor, por llamarlo de esa manera, todos son porque han sido salvos por gracia. Todos el Señor les ha dado su gracia. Y allí estarán cantándole al Señor un cántico nuevo, estarán con Él por siempre, estarán en este banquete, esta patria eterna, esta mansión celestial, lo que el Señor dice que prepara para los suyos. Todas las maneras como Él lo dice que estarán allí. Así que tu vecino, tu familiar, tu amigo, la única manera de que él pueda llegar a conocer al Dios de gracia es por medio de la predicación del Evangelio, porque de esa manera creerán. ¿Cómo irán si no hay quien les predique? Así que no podemos esperar nosotros que simplemente nos sorprendamos porque sí, tenemos que hacer nuestra labor. Tenemos que hacer nuestra labor de predicarles el Evangelio, llamarlos al arrepentimiento por su vida de pecado y en la fe, y que vayan en fe en Cristo Jesús para el perdón de sus pecados. En nuestro pasaje de hoy se nos presenta una sorpresa muy similar. Y yo quiero que juntos me acompañen. Vamos a estar en el libro de Jeremías, capítulo 24. Y vamos a tan solo leer los primeros 3 versículos para que vamos a ir parte del contexto de donde nos encontramos en la historia. Miren los detalles específicos que se nos dice en el versículo 1 de Jeremías capítulo 24. Dice, después que Nabucodonosor, es simple leer, yo sé que ese nombre suena como medio raro y enseguida lo sorprende a uno, pero es muy sencillo de seguir lo que está diciendo en la historia. Dice, después que Nabucodonosor, rey de Babilonia, es decir, ese hombre con ese nombre tan largo, es rey de Babilonia, él desterró a un rey, Jeconías, que era hijo de otro rey, Joacim, rey de Judá,
y a los oficiales que lo acompañaban de Judá con los artesanos y los herreros de Jerusalén, y los llevó a Babilonia. Eso hizo, ese es el contexto. ¿Cuándo va a hablar esta profecía? ¿Cuándo va a decir estos hechos, esta parábola, por cierto, Jeremías, en el tiempo que esto ocurrió? Cuando el rey Nabucodonosor desterró al rey de Judá, lo quitó de allí, se llevó a toda la gente importante, a los que tenían un oficio importante, y dejó a la ciudad prácticamente con las demás personas que él no se quiso allí llevar. En ese tiempo, dice el profeta número 1, que el Señor le mostró. El Señor me mostró 2 cestas de higos colocadas delante del templo del Señor. Una cesta, versículo 2, tenía higos muy buenos, como los primeros higos maduros, y la otra tenía higos muy malos, que de podridos no se podían comer. Dios lo llevó a él a que viera. No sabemos si fue forma literal o fue simplemente una visión, pero él ve en el templo del Señor, afuera del templo encuentra 2 cestas con higos, unos higos maduros, deleitosos, unos higos en otra cesta podridos, nadie se lo podía comer. Entonces pasó de mostrarle el Señor a el Señor decirle. Entonces el Señor me dijo, ¿qué ves, Jeremías? Yo dije, higos. Los higos buenos son muy buenos, pero los malos son muy malos, que de podridos no se pueden comer. Así que tenemos 2 canastas y un templo. Ese hubiese sido también un título para el sermón, pero nadie hubiese entendido de qué se trataba, ¿no? 2 canastas y un templo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a obtener la canasta de misericordia y vamos a hacer algo con ellos. Pero no, como ustedes han podido ver en la imagen, el título que le he puesto es ¿te vas o te quedas? Muy bien, por ahí los niños están más pilas. ¿Te vas o te quedas? Esta es una parábola, mis hermanos, la que tenemos aquí. Una especie de parábola. 2 cestas y el templo atrás. Y las cestas están fuera del templo. Eso va a conectar con una idea que el Señor le va ahorita a representar. Estos higos representan a un pueblo que se va y a otro pueblo que se queda. Un pueblo que se va, el pueblo que se va es el pueblo que va a ser llevado exiliado, que es el que acabamos de ver que Nabucodonosor se lleva junto con el rey y a la gente esta que tiene un arte, que tiene algo que hacer. O sea, dejó a la gente productiva y dejó a los que no eran tan productivos. No sé si era así del todo, pero por lo menos llevó a los de mayor producción o a los que más le servían a él para lo que él quería. Y dejó en la ciudad al resto de las personas y los dejó curiosamente sin rey, aunque posteriormente él pondría a un títere para que fuera el rey de Judá, que es lo que va a hacer y lo que va a señalar más adelante el texto. A cada uno el Señor le da un trato diferente. Aun cuando ambos son parte del mismo pueblo, tengan eso en cuenta, es el mismo pueblo, pero acaba de ser dividido. Eran el mismo pueblo, pecador, infieles, pero a unos son llevados al exilio y otros se mantienen en la ciudad. Recuerden lo que representa la ciudad, eso es importante, es la tierra prometida. Dios a uno los está sacando de la tierra prometida, la tierra que él había jurado darle a sus padres, y los está quitando de allí, para que sean exiliados en Babilonia, una nación pagana, y a los otros los está dejando allí. Hermanos, en nuestra mente esto está haciendo el siguiente juego. Los que están ahí deben ser los buenos. Los que se quedaron en la tierra tienen que ser los buenos porque el Señor los mantuvo en la tierra que les había prometido. Y a los que se llevó son los más malos. ¿Por qué? Porque los está llevando exiliados a una nación pagana en medio de muchos otros dioses. Y esa va a ser la sorpresa que nos vamos a llevar. Cuando yo estaba más enfocado en el tema musical, no me perdía nunca un barranquillazo. Es un evento que hacen acá donde se toca esta música jazz, que es una música que demanda mucho virtuosismo. Músicos que ejecutan sus instrumentos en una alta calidad, no sé, es algo increíble. Y cuando yo veía estos conciertos, yo siempre salía de la misma manera, entre ilusionado y desilusionado. Ilusionado porque decía, esto es increíble. Pero desilusionado porque me decía, yo no creo que yo llegue a ese nivel. Entonces yo decía, si quiero ser músico, tiene que ser para alcanzar este nivel y tengo que hacer bastante, tengo que trabajar mucho, ser muy disciplinado. Pero en cuanto a la música, conociéndome, dije, definitivamente por ahí no es, porque yo no voy a dedicarle lo que requiera a otro, tenía otros planes. Ahora, en ese sentido, es que deseo que miremos este sermón. Es una especie de análisis, es una especie de evaluación. Vamos a ver a un mismo Dios que está, el templo representa el Señor y su presencia, y 2 canastas que están fuera del Señor de su presencia. Y una de esas canastas está bien con Dios y va a entrar, y la otra se va a quedar afuera.
Y lo que quiero que analicemos es que si tú eres un creyente, tú examines tu fe y te mires si estás dando realmente el fruto que el Señor espera de ti como cristiano. Y si no eres cristiano, clames hoy por misericordia al Dios eterno, que promete dar gracia, que promete salvar a todo aquel pecador que a Él se acerca. Tú que nos visitas, mi amigo, que puedas hoy conocer el glorioso evangelio que nos muestra cómo el hombre puede volver a Dios. Así que quiero que esta corta verdad, este propósito evaluativo que presento hoy, sea lo que atraviesa todo mi sermón. Y que tú puedas ver que ningún esfuerzo humano nos hace aceptables ante el Señor. Solo su gracia nos redime y transforma. Ningún esfuerzo que tú puedas hacer, ningún asunto, ningún acto que tú puedas hacer bondadoso, te podía hacer a ti acepto ante el Señor. Solamente el Dios de gracia te puede redimir y transformar. Alguno puede señalar que los higos eran buenos porque eran buenos, se veían bonitos y agradables ante las personas. Entonces cuando Dios vio que los higos eran buenos, digo, ven, estos son los míos, pues son los mejores higos y son los apetecibles para comer. Pero el texto nos va a decir todo lo contrario, que realmente esos higos serían buenos porque el Señor sería quien les mostraría bondad. El pasaje nos va a mostrar que tanto la iniciativa como el sostener la belleza de los higos es una obra del Señor. No es obra humana, es obra del Señor. Así que mis hermanos, entonces veamos en primer lugar a estos los que se van. Estos son los que se van. Versículos 4 al 7. Dice los versículos 4 y 5. Entonces vino a mí la palabra del Señor. Número 1, el primero vio. Después nos dice el texto que el Señor le pregunta para que él escuche y luego ahora nos dice que hable al profeta. Entonces vino a mí palabra del Señor. Así dice el Señor Dios de Israel: como a estos higos buenos, así consideraré como buenos a los desterrados de Judá, que yo he echado de este lugar a la tierra de los caldeos. ¿Quién los está considerando buenos? ¿Eran buenos? Dios está simplemente haciendo una analogía. Como esos higos buenos, así yo los voy a considerar buenos. ¿Quién se encargó de desterrarlos? Dios mismo los desterró. Dios los expulsó de su tierra y los envió al exilio. Es el Señor quien nos considera buenos a estos desterrados, mis hermanos. Dios había prometido hacer un pacto con su pueblo. Y a su pueblo ha dicho Él que el día que ellos desobedecieran su pacto, ellos iban a ser llevados por diferentes naciones. Y eso es lo que le está pasando a su pueblo. Dios los ha dejado para que ellos sean llevados al exilio y sin embargo el Señor los va a considerar como buenos. A los que se van de la tierra prometida, Dios les dice que los va a considerar como buenos. Y esto, mis hermanos, emula o representa un principio importante. Y es que Dios está con los suyos. Dios está con lo que Él ha determinado mostrarles su bondad. Su bondad en cuanto a la gracia salvadora me refiero. Con eso Dios está. No importa si estas personas estaban lejos de Él, si su corazón aún no se había inclinado hacia Él, Él había prometido o Él promete que los va a rescatar. Porque lo que nos dice, ¿cómo eso va a ocurrir? ¿Cómo nos dice el versículo 6? Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien. Una vez más se afirma la realidad. Dios es quien pone los ojos de Él para mostrar bondad a esto y los traeré de nuevo a esta tierra, los edificaré y no los derribaré, los plantaré y no los arrancaré. Son los ojos de bondad lo que el Señor pone sobre este pueblo infiel. Este pueblo no era mejor que el otro. Es el Dios que pone bondad sobre estos para mostrarles su gracia y rescatarlos. Eso fue lo que el Señor hizo. No, estos no eran buenos. Es Dios el bueno que los ve con bondad. ¿Qué va a hacer Él con esos higos? Los va a plantar, no los va a arrancar. Va a sembrarlos para que estos den fruto. Y eso es lo que el Señor hace con los que salva. No los salva simplemente para que tengan un canasto. Los salva para que estos sean sembrados, para que Él siembra su palabra en nosotros y tenemos que dar fruto. Para que esto ocurra es Dios quien hace la iniciativa y quien nos transforma. Como dice el versículo 7, les daré un corazón para que me conozcan, porque yo soy el Señor y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, pues volverán a mí de todo corazón.
a los que, esto de pronto yo lo voy a explicar, pero la palabra que se utiliza para mostrar la forma como está construido este versículo 7 es una figura literaria que se llama quiasmo. Y la figura literaria quiasmo es simplemente una manera de querer enfatizar algo que hacían los hebreos. Y este versículo 7 es nuestro versículo clave en el pasaje de hoy. Fíjense y estén ahí en el versículo 7, por favor. Primera descripción es equivalente con la última descripción del versículo. Esa es la figura del quiasmo. Luego el siguiente versículo con el que es el penúltimo son equivalentes. Y en el centro está lo que Dios quiere enfatizar, lo que Dios quiere puntualizar allí. Entonces tenemos lo siguiente: les daré un corazón para que me conozcan. ¿Cómo termina el versículo? Pues volverán a mí de todo corazón. Es Dios quien les da a ellos un corazón para que puedan conocerlo, y entonces así podrán volverse de todo corazón. Entonces tenemos la capa primera y de arriba, como un sándwich. Ahora sigue la siguiente capa. Porque yo soy el Señor y yo seré su Dios. Lo que cantábamos ahorita, Él es el Dios de la creación, Dios poderoso que sostiene la creación, pero también va a ser el Dios cercano de su pueblo. Es como dice la oración: el Padre nuestro que está en los cielos. El Dios soberano de los cielos se convierte también en el Dios cercano como Padre. Y entonces en el medio, lo que ellos habían perdido, ellos serán mi pueblo. Hermanos, una vez más, ubiquémonos. Estamos viendo a un pueblo que es completo, pero que es separado, unos exiliados y unos que se quedan. Y Dios a los que ha exiliado, a los que los ha echado para que sean llevados, a eso les dice: pero de allá los volverá a traer y serán mi pueblo. A los que había yo desperdigado por otro lugar, a esos yo los consideraré mi pueblo. El Señor va a hacer un nuevo pacto cambiando el corazón de esto. Dios obrará para que ellos entiendan que lo necesitan. Dios les va a otorgar su misericordia. Dios va a hacer que estas personas que están siendo unos esclavos en esta tierra puedan ver a un Dios que liberta. Quien descubre que se encuentra en esclavitud entiende la necesidad de ser liberado. Y eso es lo que estas personas que están en esta condición lejos de Dios, si entienden, si pueden comprender que se encuentran en ese estado, entonces podrán clamar para ser liberados. En ocasiones, mis hermanos, nosotros seguimos andando como esclavos aun cuando hemos sido libertados. Se supone que somos de Cristo, si somos cristianos, y que ya somos libres. Sin embargo, en muchas cosas vivimos como esclavos. Como hoy veíamos un ejemplo con la escuela que se está hablando acerca del ídolo del dinero. Que dándonos cuenta, cuando somos más conscientes, somos más esclavos del dinero que lo que pensábamos. Yo no tengo problema del dinero. ¿Cuántas veces no hemos dicho eso? Yo no tengo problema con el dinero. Yo sé vivir con lo que tiene, pero en acciones prácticas nos damos cuenta que no. Cuando vemos que le alcanzó para un helado de conito y no para el otro que tiene Oreo. Y ves a los demás comiéndoselo y tú con una lágrima que te sale. Hermanos, ese es un ejemplo de muchas cosas que pudiéramos decir. Nosotros en lugar de vivir como libres, vivimos muchas veces como esclavos. Y eso es una pena, porque el Señor da un nuevo corazón para que no vivamos de esa forma. Examinemos nuestro andar. ¿Conoces a Dios? Porque lo que Dios hace, mis hermanos, cuando dice que les dará un nuevo corazón, no dice que da el corazón para que estas personas ahora puedan estar todo el tiempo alegres, como caminando en un camino de rosas. Cuando Dios da un nuevo corazón es para que lo conozcan a Él. ¿Cómo nosotros podemos decir que ya conocemos a Dios? Si Dios es inescrutable, es su pensamiento. ¿Cómo podríamos decir que ya conocemos todo de Dios? ¿Cómo podemos decir nosotros que sabemos que pecamos, poder decir, yo estoy bien con Dios? La única manera de estar bien con Dios es en Cristo. Y si tú no estás en Cristo aquí, mi amigo, tú no estás bien con Dios. Tú necesitas a ese Salvador. ¿Está creciendo en ti un amor por Él? ¿Está creciendo en ti un amor por el Señor? ¿Lo anhelas profundamente? ¿Te despiertas? Y en lugar del celular, el Señor es lo primero a lo que tú corres. Porque lo que al Señor hace es que estos vuelvan a Él de todo corazón. Porque vuelvan a mí. Dios nos da un nuevo corazón para que a Él ahora sea el que recibe todo nuestro afecto, el que recibe toda nuestra atención. Así que estos que están aquí viendo, que estamos viendo aquí, son parte del pueblo que se fue. Pero ahora vamos a ver a los que se quedan, versículos 8 al 10. Pero
versículo 8, como a los higos malos que de podridos no se pueden comer, así dice el Señor. De la misma manera, abandonaré a Sedequías, rey de Judá, a sus oficiales, al remanente de Jerusalén que quede en esta tierra y a los que habitan en la tierra de Egipto. El Señor está diciendo, así como a los demás los abandoné, a estos también los voy a abandonar. ¿Quién es Sedequías? Bueno, este es el rey que les decía que Nabucodonosor puso allí como reemplazo del otro que se había llevado. Lo pone allí. Y este que está allí va a terminar siendo desterrado, siendo saqueado por el Señor. El Señor dice que lo va a hacer. Y a los del pueblo de Judá, que estén allí en ese momento en la ciudad, o aquellos que se han ido para Egipto, el Señor les dice que les va a dar lo siguiente. ¿Qué implica ese abandono? Los haré motivo de espanto y de calamidad para todos los reinos de la tierra, de oprobio y refrán, de burla y maldición, en todos los lugares a donde los dispersaré. Y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Miren, ambos pueblos habían sido infieles, pero a quienes el Señor les señala de manera categórica las maldiciones por la desobediencia al pacto es a estos que se quedaron. En el versículo 10 se nos dice las tres cosas que están claramente, faltaría la sed, pero se entiende que eso es lo que quiere señalar el texto, que les habla de espada, de hambre y pestilencia, cosa que el Señor menciona que les vendrán a aquellos que son desobedientes y que no cumplen el pacto. Y les está diciendo, yo con ustedes no voy a hacer ningún pacto. ¿Con quiénes lo voy a hacer? ¿Con esto? ¿Porque son buenos? No, porque yo les voy a dar un nuevo corazón. Es un nuevo pacto, donde Dios va a transformarlos a ellos desde dentro. No como antes tenían que ser actitudes externas y con una señal externa, que era la circuncisión. Lo que el Señor va a hacer es una circuncisión interna, espiritual, una circuncisión en el corazón, transformar el corazón de ellos para que ahora sea un corazón que pueda conocerle y que pueda vivir para Él. No se nos debe olvidar, mis hermanos, que ambos pueblos infieles terminarán recibiendo un trato muy similar en el sentido de que ambos van a recibir castigo por sus actos, pero aunque ambos merecían la condenación, no vemos a un Dios malo que a uno los castiga, que ambos pueblos lo merecían. Vemos a un Dios de gracia que salvó a unos porque Él quiso, por su misericordia, dándoles un nuevo corazón. ¿Es Dios malo por esto? De ninguna manera, porque ambos pueblos merecían el castigo. Más bien Dios muestra su bondad en que siendo ese pueblo pecador, Él les va a transformar dándoles un nuevo corazón. Mis hermanos, cuando nosotros somos transformados y el Señor hace esta obra en nosotros de cambiar nuestro corazón, nos debe llevar a amarlo a Él. No es simplemente para que nuestra ansiedad se quite. Fíjense, no sé si usted ahorita se dio cuenta cuando leíamos el Salmo 94. Miren lo que nos dice el Salmo 94 en el versículo 19. Cuando mis inquietudes se multiplican dentro de mí, tus consuelos deleitan mi alma. Ahora, ese texto es consolador. Cuando mis inquietudes, ¿no está teniendo usted ese momento que usted está como ansioso, que tiene más preguntas que respuestas y que no sabe qué hacer? Bueno, este salmo dice, cuando mis inquietudes se multiplican dentro de mí, tus consuelos deleitan mi alma. Ahora, ¿por qué nosotros nunca nos deleitamos en el Dios que puede consolar nuestra alma? Porque no le conocemos, porque no le amamos, porque no le buscamos de todo corazón. Porque muchas veces simplemente queremos de Él, Señor, quítanos esto. Pero lo estás conociendo, porque eso es lo que está sucediéndole con este pueblo. Dios no les cambió el corazón a ellos, que lo podía hacer estando en la tierra prometida. Dios los exilió, y en medio del dolor y del sufrimiento, Dios traería a los suyos nuevamente para darles un nuevo corazón y rescatarles. Eso es lo que Dios está haciendo. En medio del dolor y la aflicción es que Dios está forjando el carácter de estas personas. Cuando la pregunta ¿te vas o te quedas? Nos llega a nuestra mente, muchos enseguida van a decir, yo sí me voy con el Señor. Y así tapándose uno como el saquito, ¿no? Yo sí me voy con el Señor, no son ustedes. Los demás se verán si se quedan. Hermano, como si dependiera de nosotros. Como si esta pregunta en sí mismo tuviera una respuesta que tenga que depender de ti. ¿Te vas o te quedas? No, yo me voy con el Señor.
Los que se van en esta historia son esos que llevaron al exilio, que fueron al exilio, pero que volverían a Dios por la obra de Dios. Y los que se quedaron después finalmente fueron dispersados y no volvieron a Dios. ¿Quién eres tú? ¿De los que se van o de los que se quedan? No es la condición, mi hermano, ni el lugar. Es el Dios de gracia donde nosotros debemos ir. Es el Dios de gracia quien rescata. Es el Dios de gracia quien salva. En Cristo, o es Cristo el lugar a donde tú puedes ir y hallar esa gracia abundante. Mis hermanos, históricamente se nos dice que el pueblo judío, posteriormente, la nación babilónica, donde es Nabucodonosor el rey, termina siendo subyugada, termina siendo derrotada por los medos y los persas, y posteriormente por medio de un rey de este imperio, termina retornando a los judíos para que vuelvan a su tierra. Pero nunca volverían a ser libres. Seguirían siendo esclavos. Nunca su condición de ser el pueblo del Señor, que no tenía nadie por encima de ellos, volvieron ellos a ocupar. Siempre tuvieron una nación que los estuviera subyugando. Ahora, ¿qué es lo que entonces nos quiere decir este texto? ¿Estaba hablando ese Israel particular que simplemente será liberado para volver a la tierra? ¿O se estaba refiriendo el Señor a otro Israel, a otra nación o a otro pueblo? ¿De qué pueblo el Señor nos estaba diciendo? Bueno, yo creo que el Señor Jesús, cuando estaba y visitó el templo, nos expresó esa realidad. Marcos 11, mis hermanos. Marcos 11. Alguna parte de la historia tengo que simplemente citarla, pero otra la vamos a dejar, sí la voy a leer. En Marcos 11 se nos presenta que Jesús viene como un rey y entra al templo. Recuerden, es un templo y 2 canastas de higos. Aquí vamos a ver a Jesús que va a entrar en el templo y hace su entrada triunfal. La gente lo recibe. La gente viene y le dice: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, y proclaman cosas acerca de él. Pero se nos dice que después de esa entrada del Señor, al día siguiente, cuando salieron, versículo 12 del capítulo 11 de Marcos, al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizá pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Jesús, hablando a la higuera, le dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos le estaban escuchando. Posteriormente de eso, Jesús va a volver a entrar al templo, pero esta vez va a sacar a todos los mercaderes, porque lo que estaban haciendo en el templo no era darle una adoración real y genuina al Señor. Sus frutos eran aparentes, mostraban piedad delante de las personas, pero su corazón era necio y estaba lejos del Señor. Y dice el Señor: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Dice que a la mañana siguiente, cuando pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, dijo a Jesús: Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús respondió: tengan fe en Dios. Y luego va a decir que cualquiera que le diga al monte que se quite, se quitará. Y lo que está agregando con esta intención es que tengan fe. ¿En quién? En aquel que pide fruto cuando aparentemente no es tiempo de dar fruto. Mis hermanos, lo que está simbolizando esta higuera estéril es lo mismo que estamos viendo en el otro pasaje. Estas higueras eran unas que el Señor tenía que actuar para que pudieran dar frutos. Y Jesús aquí está diciendo exactamente lo mismo. Es por medio de Él que realmente se puede dar fruto. Es Él quien tiene que cambiar el corazón de las personas. Es en la fe en Él que las personas, por la obra de Él, por la obra del Señor, que nosotros recibimos un nuevo corazón para poder finalmente dar fruto. El templo donde se iba a ser llevado, o se suponía que debía ser llevado la adoración, es como esta higuera estéril. Sería desechada. Esta no nos puede dar fruto. Quien tiene que dar fruto, mis hermanos, son en lo que el Señor haga esta nueva obra, este nuevo corazón rendido a Él. No es en una tradición, no es seguir nosotros una serie de pasos, es en la obra que el Señor hace para que nosotros podamos ser ahora de su pueblo.
Mis hermanos, hoy nosotros somos su pueblo y es por medio del sacrificio de Cristo, quien nos da un nuevo corazón, quien hace de nosotros una nueva criatura para que le adoremos. Él nos ha dado y ha hecho este nuevo pacto para transformar nuestro corazón y que nosotros podamos dar fruto. Solamente en Cristo, mis hermanos, nosotros podemos hacerlo. Y esa es la pregunta. Tú como cristiano, ¿se nota en ti ese fruto? Es evidente que estás conociendo al Señor, estás caminando con Él. Porque en el cielo no habrá sorpresas. En el cielo estarán los redimidos por la sangre del Cordero. En el cielo estarán aquellos en los cuales el Señor derramó su sangre, hizo un pacto para rescatar a estos, dejar atrás, mis hermanos, viejos rudimentos, viejas tradiciones. Es lo que se esperaría de nosotros y es lo que te invito, amigo, a que consideres. Ahorita cantábamos que hay gracia sublime en el Señor y decíamos en la canción que tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Yo quiero que piensen con esa canción, tengan en mente la siguiente frase, la siguiente escena. Piensen por un momento en el ladrón en la cruz. Piensen un momento en el ladrón en la cruz. Está allí crucificado junto con el Señor y se le ha pasado igual que el otro ladrón diciendo: tú que decías esto, tú que decías lo otro, mira y mira. Y de repente él se recuerda o él se da cuenta que realmente él es culpable de estar allí. Sus actos lo llevaron para estar en la cruz. Pero Cristo en la cruz, Él no tenía que estar allí, porque Él era inocente. Se sabía que Él no había hecho nada para estar allí. Así que el inocente está en la cruz y los culpables, en este caso, la única persona que sí cargó una cruz, que rescata por lo menos que vemos ahí en ese texto, es este ladrón. Hermanos, y el ladrón entiende que Cristo está tomando su cruz en su lugar, aunque él estaba crucificado. El ladrón entiende que ese inocente que estaba allí muriendo, lo estaba haciendo para rescatarlo. Por eso él dice, le pida ya al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cuando tu reino de gloria se establezca, acuérdate de mí. El Señor le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy estarás conmigo. Mi hermano, él no fue al cielo y no iba a estar en el cielo porque el Señor dijo: qué gran obra la que tú has hecho. Mira, tus actos te llevaron a la cruz. Mis hermanos, fue por gracia. Él fue rescatado por gracia. Y esa gracia está para ti hoy aquí disponible. Si tú eres un pecador y lo comprendes, lo miras, te das cuenta: yo soy un necesitado como ese ladrón en la cruz. Hoy hay gracia abundante para ti. Es una gracia abundante, sublime para todo pecador que se arrepiente. Ese ladrón en la cruz, o nosotros nos parecemos más al ladrón en la cruz que al inocente que estaba en la cruz. Y Él nos rescató a nosotros también. Si tu amigo entiendes hoy tu condición, ven a Cristo. En Él hay gracia. No es tu bondad la que te hace llevarte a que estés en una cesta y digas: oh, voy a entrar porque estoy en una cesta de los buenos, soy del grupo de los buenos. No, es porque el Dios de bondad te mire con ojos de gracia. Así que ese es el ruego que yo hago y que espero que suceda. Porque un cristiano, querido amigo, no es alguien especial. Y quiero que también usted lo entienda, mi hermano. Usted, por ser cristiano, no es alguien especial. Y creo que está allí, no sé si está allí, pero por lo menos que usted lo pueda seguir la siguiente declaración. Un cristiano no es alguien especial debido a sus cualidades intrínsecas, sus notables proezas, sus esfuerzos bondadosos o su resiliencia ante el desastre. El cristiano es, o un cristiano es el resultado del cambio de corazón que el Señor le hizo para darle una nueva vida donde puede conocer a Dios y amarle. Eso significa ser cristiano. Y eso significa lo que nosotros somos si es que estamos en Cristo. Hermano, para terminar, el apóstol Pedro es un ejemplo de eso. Cuando vemos a Pedro en los evangelios, nos damos cuenta que era un tipo tremendo. Era un tipo que cualquiera lo vería en la calle y dice: y ese es cristiano, y ese anda con Jesús. Y Pedro hizo lo mismo que nosotros hacemos cuando nos hacen esa pregunta. Nos escondemos. O bueno, lo que hacían quizás algunos, o otros hermanos de otras sillas sentados en otro lado.
Cuando a él le preguntaron si era cristiano, básicamente eso fue lo que le preguntaron. ¿Tú estabas con Jesús? ¿Tú eres cristiano? No, yo. No. Y hasta dijo vulgaridades para no parecer cristiano. Pero cuando él escribe la carta, las dos cartas de hecho que escribió, pero quiero señalar solamente la primera, miren lo que él dice. Miren la transformación que Dios hace. Un cristiano, mis hermanos, no es porque tenga las mejores dotes, como dice esa declaración allí, porque sea una persona increíblemente resiliente. Cuando llega el dolor dice, no pasa nada, yo todo lo soporto por amor a mi Señor. No, el cristiano también se aflige y llora. Pero ¿qué hace el Señor en su corazón? Una obra que transciende, una obra interna que perdura. Cuando tú lees la carta, ¿tú sientes que es otro personaje el que te está hablando? ¿Por qué? Porque han pasado los años y el Señor ha tratado ese corazón. Y eso es lo que Él promete. Mano, lo que quiero decirte es que si tú estás aquí y no conoces a Cristo, no estamos buscando que tú seas un hombre perfecto, una mujer perfecta. Tú eres un necesitado de gracia como yo lo soy. Pero el Señor promete que lo que Él comienza lo va a perfeccionar hasta el final. Y eso es lo que hizo con Pedro. Termina diciendo Pedro, capítulo 5, versículos 10 al 11. Y después que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que los llamó, ese Dios que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los llamó y pone el momento final, pone el momento inicial, los llamó. Momento inicial. Gloria eterna en Cristo, el momento final. Pero ¿qué va a pasar en el medio? Oh Señor, nos vas a dejar abandonados. Nos salvaste para dejarnos tirados. Somos de estos hijos buenos porque tú nos viste con bondad y nos dejas así, Señor. No. Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Mis hermanos, ¿cómo respondemos a eso? Lo mismo que Pedro. A Él sea la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Porque el Señor salva. Porque el Señor rescata. Mis hermanos, si nos pusiéramos a ver hoy, nos vemos podridos todavía. Señor, yo creo que estoy en la secta de los podridos. Pero el Dios de gracia nos vio con gracia, bondad y misericordia. Y ahora estamos con Él. A ese Dios de gracia, mis hermanos, vamos a orarle.